¿Qué me dijiste? ¿Que me ponga Enrique Semo. seria? No, no. Que me ponga, que te hable de usted. Va a ser ¿Qué va a ser qué? Hola, ¿cómo estás, Emilio? Bienvenido. Pues Un aquí placer. te felicito. No puedo cerrar este lugar sin hablar ¿cómo cerrar este contigo, lugar? ¿no? Este es el paraíso con aire acondicionado. Óyeme, No, qué no, maravilla. no. ¿Cuánto estamos allá afuera? Como 32. Ay, Dios. No. Mejor me quedo a dormir aquí ya, yo ya Aquí me nos voy a quedamos. El Canal 11 es una maravilla. Bueno, nos vamos a un quedar. paraíso en estos momentos de calor. Bueno, muy aire bien. acondicionado por todos lados. Bienvenidos. Me encanta. Y te felicito por el maravilloso diálogo con Hugo Iriarte, un amigo de más de 60 años. Uy. Me encantó verlo. Qué Y bueno. mira, yo sé, casi siempre mis entrevistas son de hace 30 años. Gente que ya se nos fue. Pero ahora es con una gente que está muy viva. Va a cumplir en 2 meses 94 años. Wow, ¿quién y es? Enrique Semo, el profesor Enrique Semo. El profesor Enrique Nos va a Semo. contar de su obra. Una celebridad. Una Ajá. celebridad, una gente extraordinaria. Pues de esos hombres que han venido a enriquecer la vida de nuestro país. Él nació en Bulgaria, en Sofía. Llegó a los 12 años a México huyendo de la guerra mundial y ha sido profesor en grandes universidades. Se graduó en Berlín, estudió en mi facultad, fue mi maestro. Ándale. Y luego yo fui maestro de su hijo, de Ilan Semo, un historiador fantástico, ¿no? Anda sobre los 40, 50, fue mi alumno y yo aprendí economía con él. De manera que da mucho gusto recordar a gente viva como Hugo y al Exactamente. maestro Enrique Semo le mandamos un saludo. En julio cumple 94 años, lleno de actividad. Wow. ¿En julio? El 94. próximo julio, en 2 meses, sí, en 2 meses. Pues, ¿y de qué hablaron? A ver, Bueno, porque él el hombre es un... Sí, va a hablar de su obra, de su interés sobre todo pasa el final sobre las raíces de México y la originalidad de su pensamiento para estudiar economía e historia. Porque sin historia no podemos recordar. Entonces, Sin eso es lo historia importante. estaríamos condenados al olvido. Al olvido. Entonces, por eso los recuerdos vivos ahora de una gente viva, Exactamente. muy viva, a quien le debemos muchísimo, el profesor Enrique Semo. Nos va a hablar de su obra y de su interés por un México muy importante, que cada vez se vuelve más importante. A ver, vamos a a ver. escucharlo. Acompáñenos, por favor. Otro aspecto que quizás sea interesante es los años que pasé con Kuczynski, un gran historiador económico alemán, autor de esa monumental historia de la clase obrera europea, que son como 30 tomos. Un hombre que publicaba un libro cada año, más o menos, que al final de su vida se dedicó a hacer una historia de la literatura europea. Cortó con la economía a la edad de 70 y tantos y se dedicó a la literatura, y que publicaba una revista muy influyente, el Mayo, durante 25 años, una revista muy influyente. Un hombre muy especial, un marxista muy particular, muy diferente a muchos de los de su época, y que claro también tiene sus luces y sus sombras. Y mi gran interés por la antropología económica, todo lo que son los pueblos precapitalistas, se podría decir, o las condiciones económicas de las sociedades precapitalistas. Mi tema preferido en historia económica es la colonia en México y ahora estoy metido en lo prehispánico solamente en el aspecto económico, ¿verdad? Por el otro lado está... ¿Tu tesis con el profesor Kuczynski? Mi tesis con el profesor Kuczynski fue Los orígenes del capitalismo en México, un libro que después se hizo clásico en México, que vendió más de 150,000 ejemplares y que sirvió de libro de texto a muchos estudiantes de secundaria y preparatoria, de universidad, y que se refiere a la economía colonial de nuestro país. Una tesis que publiqué en español ya en 73, porque en lo original tuve que escribirla en alemán, ¿verdad? Y entonces en 73 se publicó aquí en la editorial Era y sigue teniendo sus publicaciones. Otras obras, hice un libro que se llama Historia Mexicana, Economía y Lucha de Clases, que está dedicado al problema de sociedad y economía, y que cubre desde la independencia a nuestros días diferentes temas,
y pues una docena de libros más. Hay uno sobre Francisco Pimentel, el gran economista conservador y liberal a la vez, es decir, ortodoxamente liberal en la metodología de su pensamiento económico, conservador en sus posiciones filosóficas y políticas, probablemente el economista mexicano más brillante antes de finales del siglo, antes de la aparición de los Dufour y todos esos, ¿verdad? Hacia finales. Pero antes de esto, indudablemente, el economista mexicano más brillante, ¿no? Publiqué un libro sobre él. ¿Qué periodo cubre? Él cubre desde los 30 hasta los 80. De los 30. Todo Santana. Todo, bueno, ahí es muy joven. Las primeras obras datan de los 50. En realidad, entre los 50 y los 80 son sus obras principales. Él es conocido mundialmente más bien como lingüista, estudioso de las lenguas indígenas, y se hizo como tal ya de fama internacional, reconocido como uno de los principales estudiosos de las lenguas indígenas mexicanas. Sí. Y después escribe 2 libros sobre economía. Uno que se llama Economía Agrícola, sobre economía de la agricultura. Él es hacendado, de profesión y de convicciones, ¿verdad? Y el otro es sobre los indios mexicanos desde el punto de vista social indígena. Muy pesimista, pero extraordinariamente lúcido, ¿verdad? Él no tuvo demasiado suerte para ocupar el lugar que se merecía en el pensamiento mexicano por 2 errores. Uno, que flirteó con el gobierno de Maximiliano, y digo flirteó porque nunca sirvió bajo él. Y el otro es que él defendió posiciones liberales a ultranza contra la intervención del Estado, precisamente cuando Díaz estaba lanzando al Estado a intervenir en 1000 formas diferentes en la economía. Entonces, su pensamiento ha quedado un poco escondido, pero sigue siendo de enorme importancia y de gran calidad. También he escrito un libro sobre modos de producción en América Latina y una veintena de escritos sobre economía agrícola, que es otro de mis temas preferidos. Más que la economía industrial. Más que la economía, es atractivo de la confrontación entre la economía de mercado moderna con las economías vernáculas, ¿verdad? La que siempre me atrajo. El hecho de que la economía de mercado es incapaz de entender una buena parte de lo que es nuestro México, ¿verdad? Y que son no solamente las comunidades indígenas, sino sectores de nuestra economía que no son típicamente capitalistas en su funcionamiento. ¿Y por qué le atrae especialmente eso? Quizás precisamente por la idea de que la economía concebida como el estudio de ciertas conductas aplicables a todas las sociedades, me pareció desde un principio como incapaz de explicar los aspectos fundamentales de un país que obviamente no es así. Quizás hoy más de lo que era hace 40 años, pero obviamente cuando yo comencé a hacer estos estudios, todavía el peso en nuestra realidad de los sectores de economía que no eran economía mercantil, que no eran economía de mercado, era muy grande. Y la tendencia de los economistas al hablar de comercio exterior, de producto nacional, en fin y al cabo, cuentas concebidas para economías de mercado, por gente que venían de las economías de mercado, siempre me llamó la atención la inaplicabilidad de estas cuentas nacionales, por ejemplo, a reflejar sectores enormes de la economía mexicana. El gran Enrique Semo. Así es. Pero bueno, platicábamos un poco y pregúntame, yo te digo. Pregúntame, ahora sí. Bueno, es que le pregunté al doctor fuera de
cámara cuál era la diferencia entre ser una facultad y ser una escuela. Entonces me empezaste a dar la explicación y el maestro Semo tuvo que ver con el cambio en ciencias políticas. No, tuvo que ver en economía, ¿no? En economía. Que fue nuestro maestro González Pedrero que transformó la escuela en facultad. Afortunadamente me mandó a París antes porque no había doctorado en mi facultad, ¿no? Cuando ya regresé ya había facultad, ¿no? Sufriste tanto. Pero ¿cuál es la diferencia? Facultad y escuela. Es decir, la escuela no tiene posgrados. Te dan la licenciatura y ahí se acabó el asunto. En cambio, cuando puede haber maestría y doctorado, ya se convierte en facultad. En facultad. Bueno, eso hizo González Pedrero. Es un pasote. Enorme, enorme. Bueno, afortunadamente, me hubiera yo quedado aquí 4 años haciendo mi doctorado, pero todavía era escuela y entonces el profesor me mandó a hacer mi doctorado a París. El profesor Semo hizo su doctorado en Berlín, en la Universidad Humboldt, ¿no? Y en fin, un hombre que ha dado conferencias alrededor del mundo con una cultura extraordinaria y que, fíjate, no sé si nos dé tiempo, pero son estas visiones del exterior que nos revelan cosas que los mexicanos a veces no teníamos muy en cuenta. Y él está dedicado ahora a estudiar, su especialidad es la economía de la colonia, ¿no? Se dedicó años y años. Y luego la economía prehispánica, y en eso ha estado haciendo sus últimos trabajos, ¿no? Que es muy importante. Sí. Que a veces no nos habían metido en eso, sino estábamos con el capitalismo del siglo XIX, ¿no? Entonces son estas aportaciones de gentes que vinieron, él viene de Bulgaria, de Sofía, como tantos otros, como el director de cultura del Poli que venía de Portugal, ¿no? Antonio Rodríguez, que tiene el nombre de la galería, y gracias al general Cárdenas, que estamos en una unidad que se llama Lázaro Cárdenas del Politécnico, tenemos a estos hombres que nos vinieron a enriquecer. Pues yo te agradezco que nos enriquezcas el programa con tanto testimonio tan valioso. No importa que se hayan ido, están presentes. Tú traes tus recuerdos vivos aquí y imagínate en un programa que habla o que está dedicada a las personas mayores, que no los incluyéramos, sería un fracaso total. Yo te vi al inicio de la curiosidad. Hablaste mucho. No está lindo. Aquí se vuelve una gente curiosa. Bueno, muy bien. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Emilio Cárdenas. Gracias por tu sección. Gracias a usted.